bienvenidos. Le pido que disponga su corazón, su vida. Vamos a poner ese tiempo delante de la presencia del Señor. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Le damos gracias, Señor, primeramente por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar el día de hoy. Queremos exaltar tu nombre, oh Dios. Venimos ante ti, Padre precioso. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si te hemos contestado, si hemos hecho lo malo delante de ti. Perdónanos, Señor. Límpianos, preserva nuestros nombres en el libro de la vida, Dios, y nunca jamás lo borres de aquí. Te lo pedimos, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pecando porque tú hiciste libre en la cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Mis cadenas fueron rotas, es su nombre que he vencido, libre soy.
Mira que no rompas para encontrarme a mí.
y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo, si te tengo a ti, ven y llévame a la donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy, ven y lléname
mensaje que el Señor nos permite traer a ustedes, concluimos en que todo se mueve alrededor del Señor. Así que el mensaje de hoy también se va a centrar en él. El título del mensaje de hoy se llama La majestuosidad del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hoy públicamente hago ante ustedes una confesión pública como iglesia y como servidor por su gracia, que creemos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Amén. Creemos que Él es 100% Dios, que se encarnó para mostrar su amor a nosotros, tomando forma de hombre, haciéndose humanamente como uno de nosotros. Según las Escrituras, dice que fue tentado, pero sin pecado alguno. En su humanidad lloró, tuvo hambre, tuvo compasión por los perdidos, sintió dolor cuando le clavaron una lanza en su costado, los clavos en sus manos y en sus pies, pero asimismo también amó a sus verdugos. Como iglesia también creemos que según las Escrituras resucitó al tercer día entre los muertos, venciendo al que tenía el imperio de la muerte, y ahora mismo está sentado en el trono del Padre y prometió que regresaría por segunda vez a salvar a los que le amamos y esperamos su pronto y anhelado regreso. Creemos también que Él pondrá fin al pecado, a la maldad, y que establecerá su reino eterno y establecerá una justicia completamente perdurable. Ahora bien, no todos los que se dicen ser creyentes tienen esta posición. Algunos niegan la divinidad del Señor Jesús, argumentan que Jesús fue creado, por lo cual no es Dios, que solo es un hijo con un propósito, y para algunos que es simplemente un profeta más. Entonces, así que hoy con soporte bíblico vamos a exaltar su divinidad y su majestuosidad. El nombre original del Señor Jesús en el hebreo es Yeshua HaMashiach, eso no lo podemos negar, pero nosotros lo conocemos en nuestro idioma como Jesucristo, el Salvador, el unigénito Hijo de Dios. Quiero comentarles que a comienzos del siglo III se levantó con fuerza una corriente herética en cabeza de un hombre presbítero y sacerdote llamado Arrio, que se caracterizaba por negar que Jesús tuviera una condición divina, argumentando que Jesús fue creado y que es menor al Padre. Esta corriente se le conoció como el arrianismo, una enseñanza herética que ha resurgido en el mormonismo, en los testigos de Jehová y lamentablemente en algunas doctrinas que se dicen llamarse cristianas, negando la preexistencia del Señor Jesucristo. Así que la cita principal del día de hoy está allí en Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí notamos el apóstol Pablo dirigiéndose allí a la iglesia de Filipo, afirmando completamente y contundentemente que el Señor Jesucristo también es Dios. Y comienza diciendo: haya pues este sentir en vosotros. O sea que el sentir en cada uno de nosotros es que nosotros creamos que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Mire qué maravillosa cita de aquí a la iglesia de Filipo, donde nos está mostrando que el Señor Jesús, siendo Dios, se despojó de su condición de Dios. ¿Y qué dice? Que tomando forma de siervo fue hecho semejante a los hombres, o sea que fue hecho como usted y como yo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue ¿qué? Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces aquí le está hablando el apóstol Pablo allí al joven Timoteo, y me gusta que dice indiscutiblemente, o sea que esta verdad bíblica que estamos viendo el día de hoy es algo que no tiene discusión alguna.
como algunos hoy en día contienden, discuten que Jesús sí es el Hijo de Dios, pero que es menor que el Padre. Y lo que vamos a ver el día de hoy a través de la Biblia es donde realmente la Biblia afirma que Jesús también es Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que Él fue manifestado en carne. Es lo que nos enseña Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, el logos. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con todos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando del Señor Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es lo mismo que dice Génesis 1:1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros tenemos que creer por la palabra que el Señor Jesucristo no fue creado. Como algunos argumentan, ya vamos a mirar algunos versículos, porque algunos se confunden pensando que el Señor Jesucristo fue creado. Entonces Pablo también allí a los romanos escribió en Romanos 9:5, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ¿qué pasó? Dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Este es uno de los versículos más claros en el Nuevo Testamento que nos muestran la divinidad del Señor Jesucristo, porque dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. La carta de Pablo allí a los romanos. Entonces muchos tratan de pensar que el Señor Jesús apareció tan solo hace 2000 años, ¿cierto? Cuando estuvo allí, cuando fue dada la orden, cuando María quedó allí embarazada. Entonces muchos piensan que el Señor Jesucristo apareció allí. En Mateo 1, del 22 al 23, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando nosotros exaltamos el nombre del Señor Jesucristo, sabemos que Él está con nosotros. Amén. Entonces, Él ya existía desde antes de la creación del mundo. Los profetas del Antiguo Testamento tenían esta revelación acerca del Señor Jesucristo y acerca del Padre Eterno. En Mateo 2, del 10 al 11, dice, y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos artículos se utilizaban obviamente para los reyes. Sabemos que Jesús es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y mire que aquí ellos lo que hicieron fue que se postraron y lo adoraron. La Biblia está completamente en contra de adorar algo creado. Entonces, si Jesús hubiera sido creado, no estaría la Biblia hablando acerca de la adoración al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías exaltó la deidad del Señor. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo lo está llamando? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recordemos que este libro del profeta Isaías es aproximadamente más de 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, y aquí ya Isaías estaba hablando de ese hijo o de ese Dios que se iba a encarnar. ¿Y cómo lo llamaría? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también podemos ver que Isaías también en su libro mostró, así como mostró la deidad del Señor, mostró también su humanidad. Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Présteme atención a lo que dice acá. Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted analiza bien el texto, está hablando 500 años antes de Cristo y está haciendo una profecía. Pero si usted nota, una profecía sería decir, mañana el Señor vendrá y hará esto y hará aquello. Pero aquí dice como si ya hubiera acontecido, porque dice ciertamente llevó él. Estaba profetizando en tiempo pasado. ¿Sí me entiende lo que yo le estoy hablando? ¿Qué significa esto? De que la historia ya estaba escrita. ¿Por qué? Porque el Señor lo conoce absolutamente todo. Algunos dicen, y si Dios sabía todas las cosas, ¿por qué creó al hombre? ¿Por qué permitió todas las cosas? Pues ahí esto es parte de la respuesta. La historia ya estaba completamente escrita. Entonces, pero también vemos que el Señor Jesucristo, Él mismo se mostró como Dios. Juan 14, del 8 al 9. Aquí habla acerca de Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Qué le dijo el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices pues tú, muéstranos al Padre? Qué maravilloso. Imagínense cuando Felipe hizo esta pregunta allí al Señor Jesús, y el Señor le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Él se estaba dirigiendo como Dios mismo, como Dios encarnado en la humanidad del Señor Jesucristo. En Juan 10, del 30 al 34, también dice, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. ¿Claro? ¿Será que esto necesita interpretación, necesita revelación? Uno entiende claramente. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, pero Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia que dices, porque tú, siendo hombre, te haces como Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? El Señor estaba recitando ahí el Salmo 82:6. Entonces los judíos y los escribas querían apedrear allí al Señor Jesús porque no resistían, porque eran las palabras del Dios vivo. Y ellos decían, pero tú siendo hombre, ¿cómo te haces Dios? Y es lo que pasa hoy en día, que las personas no entienden la naturaleza del Señor Jesucristo. Él fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Es lo que nos muestra realmente la Biblia. En primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces estamos hablando de un solo Dios manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es la promesa de Dios, y el Señor antes de ascender al cielo dijo que no nos dejaría solos, que dejaría con nosotros al Espíritu Santo, el Consolador. ¿Y el Espíritu Santo dónde habita? ¿En la iglesia? ¿En un templo? En nuestras vidas. Él vino a habitar en cada uno de los creyentes, es lo que dice la palabra. Entonces, donde dice, porque tú siendo hombre te haces Dios, esto es prácticamente lo que hablan los arrianistas. Ellos no creen que ese hombre, que el Señor Jesucristo que apareció hace 2000 años, que Él tenga la misma deidad de Dios. Moisés en Éxodo 33:20 dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí en eso? Está hablando acerca de Moisés. Moisés fue una de las personas en el Antiguo Testamento que estuvo más cerca, casi que cara a cara, con el mismo Dios. Pero por eso dice que ninguno podía ver su rostro porque no me verá hombre y vivirá. Este cuerpo que nosotros tenemos, este cuerpo humano, este cuerpo pecaminoso, no puede resistir la presencia de Dios. Por eso fue que Dios tuvo que manifestarse al mundo, y la única forma era a través de su Hijo Jesucristo, en la humanidad de su Hijo Jesucristo, que era lo que leíamos al principio en Filipenses, que Él se despojó. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces está Dios el Padre en su divinidad, ¿cierto? Se hizo allí por medio del Hijo, se encarnó y se mostró al mundo. Era la única forma que el mundo podía resistir o tolerar la presencia de Dios. Amén. Amén. Hechos 4:12 dice: ahora bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos nombres hay? Uno solo. ¿Sí? No es María, no es San Judas, no es Timoteo, no es ninguno de los santos. El único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos es el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. Es el único nombre dado en que nosotros podemos ser salvos. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, porque es lo que dice Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Cómo conocemos al Padre? Así como decía Felipe, muéstranos al Padre. Nosotros, ¿cómo conocemos al Padre? Pues a través de la palabra, a través de la Escritura, porque el mismo Señor es la palabra. Amén. Amén. Algunos le preguntan una vez: ¿y usted ha visto a Dios? Pues físicamente no lo hemos visto, pero lo conocemos por la Escritura, porque la Escritura misma da testimonio del Señor Jesucristo. En Marcos 4:41 encontramos una situación donde Jesús calmó una tempestad. Dice así: entonces los temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto pasó allí cuando estaban allí en el mar y había una gran tempestad. ¿Y qué pasó? Que los discípulos tuvieron miedo. Y vino el Señor Jesús y dice que Él calmó la tempestad. Y ellos decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Juan 20:28. Entonces Tomás le respondió y dijo: Señor mío y Dios. ¿Cómo le dijo? ¿Recuerdan que Tomás era el incrédulo? Entonces Tomás era allí el incrédulo, pero cuando él vio al Señor Jesús, dijo: hasta que yo no ponga mi dedo sobre sus heridas, yo no voy a creer. Y cuando el Señor Jesús le dijo: ven, él fue y puso la mano allí en su costado, en sus llagas. Y cuando lo hizo fue cuando cayó de rodillas. Por eso dijo: Señor mío y Dios mío. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Porque me viste, creíste. Y el Señor Jesús dijo: más bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿De quién estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando de nosotros. Amén. En Juan 5, 17 al 18 habla el paralítico de Betesda. Dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cómo se hizo Jesús? Igual a Dios. Entonces la misma palabra o el mismo Padre permite que Jesús en su humanidad se mostrara al mundo como igual al Padre. En 8 días, si el Señor lo permite, vamos a ver un tema que se llama el origen del mal. Vamos a ver de dónde surgió el mal antes de la creación de Adán y Eva, donde veremos la caída de Lucifer, del querubín grande, su orgullo, su altivez al pretender ser igual a Dios. Ese sí fue el pecado del querubín grande, querer ser semejante a Dios. Pero la Biblia sí nos muestra que Jesús es semejante a Dios, o sea que sí es Dios. Amén. El mundo oye del anticristo y Juan en sus epístolas menciona que el anticristo ya está en el mundo. Vemos en primera de Juan 4 del 3 al 7. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. O sea que si una persona rechaza la divinidad de Cristo, la majestuosidad de Cristo, ¿qué pasa? Dice que no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, ¿qué pasa? Que está en el mundo. Entonces, una persona que rechaza al Señor Jesucristo, la Biblia lo llama el anticristo. Se escucha ahorita mucho, ¿se acuerda la vacuna y todo lo que está pasando el anticristo? Pues hace 2000 años en las epístolas de Juan ya se hablaba que estaba el anticristo entre vosotros. Y toda persona
que rechaza las palabras de la profecía de este libro, que niega a Jesús como el Salvador, es una persona que es un anticristo. Primera de Juan 22 y 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Lo que les estoy hablando. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, el Señor nos ha dado un entendimiento para conocer esta verdad que no necesita interpretación, porque está hablando allí de una verdad clara y bíblica. Primera Juan 5:20, déjalo ahí, gracias. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otro de los mensajes más claros, de los versículos más claros en el Nuevo Testamento, donde nos revelan que el Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Estos días me escribió una persona de Argentina que le enviábamos mensajes, y yo publiqué estos mensajes en la palabra diaria que les envío, y este hombre se puso furiosísimo. Me decía que Jesús no era Dios, que cómo yo iba a enviar esos versículos. Y dije: pero es que la Biblia es clara acerca de lo que está hablando. Me dijo: no, es que eso necesita revelación. Y bueno, realmente este hombre estaba completamente desviado de la doctrina. Y yo le envié varios versículos, le dije: pero es que mira, la Biblia está hablando claramente acerca de la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Por qué tú dices que Él no es Dios? Y realmente no tenía argumentos bíblicos, tenía argumentos humanos. Y le pregunté, le hice una pregunta, le dije: ¿usted es arrianista? Y me dijo: sí. Lo que estábamos hablando al principio, los arrianistas, esa teología, esa cultura, son los que rechazan la divinidad del Señor Jesucristo. Entonces, cuando me dijo que sí, hasta ahí llegamos. Mateo 28:18. Dice Mateo 28:18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Qué significa potestad? Significa el poder de Dios, que Él es soberano, que para Dios no hay nada imposible. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Otro versículo que resume claramente el poder y la majestuosidad del Señor Jesucristo. En Apocalipsis también encontramos, Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de Dios mismo. Tito 2:13. Dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo llama Tito? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todas estas citas son importantes para poder exaltar la majestuosidad del Señor Jesucristo. Para nosotros como iglesia, como doctrina, es importante tener la claridad de saber que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, pero que también es Dios. Nosotros debemos tener claridad en esto. Amén. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, está hablando el Señor Jesucristo, dice que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma del Dios vivo. Pero usted me preguntará: pastor, ¿y de dónde entonces dicen algunos que Jesucristo no es Dios? Vamos a mirar de dónde se agarran los arrianistas para creer que Jesús fue creado. Colosenses 1, del 15 al 18. Habla de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Es la imagen de quién?
Quiero hacer un paréntesis ahí en Éxodo 20 del 4 al 6, que es uno de los 10 mandamientos. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, la palabra en los 10 mandamientos está hablando que no nos haremos imagen, semejanza. Pero aquí en Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, por eso fue cuando le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Recordemos que nosotros fuimos creados, hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, ojo, ¿no? Mucho cuidado, porque hay doctrinas que dicen que nosotros entonces, si somos hijos de Dios, somos dioses pequeños y somos Jehová Junior. Esto es antibíblico. Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Pero no tenemos, digamos, el mismo poderío del Hijo de Dios. En eso sí tenemos que ser completamente claros. Fue por la gracia, fue por la compasión y por la misericordia del Señor. Entonces dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es un primogénito? Es lo que todos creemos, ¿cierto? Aunque aquí dice el primogénito, no está hablando de un primer hijo, porque dice el primogénito de sus hermanos. ¿Qué dice el texto? El primogénito de toda creación. Está hablando del primero. Listo, para que usted tenga presente. Entonces los arrianistas cogen este versículo y dicen: pero mire, es que ahí dice que Él es el primogénito. Pero no está hablando el primogénito de una descendencia, de unos hijos, sino el primogénito de toda la creación. Por eso tenemos que leer todo el texto, no coger un texto, sacarlo de su contexto y volverlo un pretexto. Y ahí es claro, dice que Él es el primogénito de toda la creación. Mire que en Juan 3:16 dice que de tal manera, dice que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué es unigénito? Único. ¿Cierto? Entonces ahí habría una pregunta: ¿es primogénito o es unigénito? Unigénito. Cuando habla la palabra primogénito, se está refiriendo al primero en toda la creación. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Está hablando de los ángeles. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús no fue creado, dice que todo, por el contrario, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Antes del Génesis 1:1, ahí ya estaba el Señor Jesucristo. Cuando dice la Biblia: hagamos al hombre, ¿quién está hablando? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está hablando en plural, porque no dice Dios: voy a hacer al hombre, dice: hagamos al hombre. Está hablando en plural. Entonces ya existía ahí el Señor Jesús. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, y vuelve y dice: el primogénito ¿de qué? ¿De sus hermanos? El primogénito de todos entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa este primogénito entre todos los muertos? Significa que Jesús fue el primero que murió y resucitó para estar en la eternidad. Amén. Por eso habla del primogénito de entre los muertos, porque sí, la Biblia nos enseña que hubo personajes que murieron en el Antiguo Testamento, fueron resucitados. En el Nuevo Testamento Jesús levantó a Lázaro después de 4 días de muerto, pero volvió a morir. La hija de Jairo fue resucitada, pero volvió a morir, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo murió y resucitó para nunca más morir. Por eso dice la palabra que Él venció la muerte. ¿Y por qué la venció? Porque Él es la vida. Amén. Sigamos. Entonces, así que la Biblia no se contradice. En la hermenéutica hay unas reglas de interpretación que nosotros debemos tener presentes cuando leemos la Biblia. ¿Qué significa esto? Que si yo leo un versículo, yo tengo que leer todo el contexto para mirar de qué es lo que está hablando la Biblia. No coger un versículo y decir: sí, mira, ahí dice. No, yo tengo que mirar a quién estaba hablando, en qué tiempo estaba hablando y por qué estaba hablando acerca de eso, para poder entender. Eso se llaman reglas de interpretación o hermenéutica, que es lo que estudiamos los pastores o los ministros, para poder conocer, para poder entender un poquito más la palabra. Juan 14:28 dice: porque el Padre es mayor que yo,
Este es otro versículo que cogen los arrianistas, que cogió Arrio para decir, mire, pero es que ahí dice que el Padre es mayor que yo. Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces ellos cogen ese versículo. ¿Por qué Jesús hizo esa expresión? Porque Jesús fue 100% hombre y Él, dice la palabra, que Él se humilló, que Él fue humilde y Él en su humanidad, Él reconoció que dependía del Padre. Por eso cuando estaba allí en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él estaba 100% en su humanidad, tenía dolor en su cuerpo, dolor por lo que estaba viviendo. El Señor Jesús, cuando le golpearon allí los romanos, Él hubiera podido destruir a los romanos. Pero ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él imploró compasión, misericordia, porque yo puedo ver a través de la palabra que Jesús es compasivo, es misericordioso, es amoroso. Si no fuera así, ninguno de nosotros estuviera acá. El Señor hubiera exterminado, hubiera borrado toda la raza humana. ¿Qué es lo que dicen personas? Dicen, bueno, y si existe Dios, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y es simplemente por la misericordia del Señor. ¿Será que para el Señor sería muy fácil coger y hacer así y destruir absolutamente todo? Y tal vez lo merecíamos, o lo merecemos porque el mundo está sumergido en la maldad. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínense el Señor Jesucristo diciéndole esto a ellos. Y los escribas estaban bravísimos porque decían, pero tú ¿cómo puedes decir que eres antes de nuestro padre Abraham? Y Jesús les dice, antes de Abraham yo soy. Entonces Jesús no fue creado, Él ya estaba desde antes de la creación del mundo. Y quiero concluir este mensaje del día de hoy, la majestuosidad del Señor Jesucristo. Yo creo que este es el mensaje más importante de la doctrina cristiana. Tenemos mensajes importantes acerca de la familia, del perdón, del amor, de la compasión, ¿cierto? Hemos hablado acerca de la doctrina, pero este mensaje del día de hoy creo que se constituye en un pilar de la vida cristiana. Porque si no fuera así, nuestra fe y nuestra predicación sería completamente vana, sería completamente nula. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, es lo que dice 1 Corintios. Por eso nos llamamos cristianos, porque venimos de Cristo. Y termino con este último versículo, Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 dice, y dijo a Moisés, dijo, yo soy el que soy. ¿Quién le estaba hablando acá? Le estaba hablando Dios mismo, le estaba hablando a Moisés. Cuando Moisés le preguntó, Señor, y si preguntan quién eres, ¿yo qué digo? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. El yo soy me ha enviado a vosotros. Y cuando usted y yo leemos la Biblia, vamos a encontrar que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy la voz que uno que clama en el desierto, yo soy el que habla contigo, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy, no temas. Antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces el Señor Jesucristo expresó a lo largo del Nuevo Testamento que Él es el gran yo soy. O sea, que Él es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Que es 100%, fue 100% hombre, pero también fue 100% divino. Amén. Bueno, mis amados, pónganse sobre sus pies, vamos a terminar en oración. Hay una canción que salta el nombre del Señor Jesucristo. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Eres Señor, por siempre reinará. Su creación en Él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Te adoro, majestad.
levante su voz. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre precioso. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Te alabamos, Señor Jesús, exaltamos tu nombre. Creemos, Señor, que tú eres Dios 100%, Señor. Gracias porque te has manifestado al mundo en poder y no nos dejaste solos, Señor. Dejaste con nosotros al Espíritu Santo, dejaste con nosotros al Consolador, Señor. Y sabemos que el Espíritu Santo es la promesa de Dios, es las arras del creyente y que tú habitas ahora en nosotros. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.